Bueno, es el turno ahora de un panel internacional. Vamos a ir presentándonos de a poco de la jornada que va a traer sobre todo el auge de la gastronomía peruana. Atención con esto también y su posicionamiento indiscutido entre los atractivos turísticos, ¿no? de Perú, este país. También vamos a analizar algunas cosas en relación a qué, a cuáles son las perspectivas para este sector y vamos a ver cómo lograron atravesar la pandemia. Vamos a presentar lentamente, vamos a ir presentando el panel número 8. Gastronomía en América y proyecciones post pandemia. Van a estar con nosotros Eduardo Verano Bobbio, que es licenciado en Administración de Hoteles y Restaurantes, con 24 años de experiencia en el rubro alimentos y bebidas. Fue gerente de importantes cadenas de hoteles y restaurantes en Perú, entre ellos McDonald's, Hotel Marriott, Acurio Restaurants y Grupo Rockies. Y Mel Sosa va a estar con nosotros también, empresario gastronómico de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, dueño de la Casona del Retiro y 1980, parrilla de culto. Realiza asesoría gastronómica integral. Ya mismo la bienvenida para Miguel Sosa. Gracias, Miguel, por estar acá. Y te escuchamos muy, pero muy atentamente. Este escenario es tuyo, así que adelante nomás. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar en este tercer foro. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora, en unos momentos a sumar Eduardo, pero es comprender un poquito el concepto de cómo fue cambiando la gastronomía y cómo nos afectó esta pandemia, ¿no? Ya viene cambiando hace un tiempo, con que no solamente uno va a los restaurantes o a los eventos o a comer afuera o a tomar algo afuera para satisfacer una necesidad de alimento o de bebida, ¿no? De a poco fue cambiando y todo esto nos va llevando a una necesidad y a los gastronómicos nos va cargando de responsabilidades porque ya pasa a ser una expresión, más que nada a mí me gusta decirlo y esto me emociona un poco, pero sí es una expresión artística, ¿no? Muchos cocineros ya van desarrollando la gastronomía, la comida, los alimentos, ¿sí? Desde el cultivo y van preparando sus especias y materias primas para después elaborarlas y, como ya les comenté, desarrollarlas en esta expresión artística que es la cocina y la cultura culinaria, ¿sí? Como todos ya saben, no nos agarró esta pandemia, la gastronomía en sí fue muy golpeada, como muchos otros aspectos, muchos otros rubros, y así todo fuimos reinventándonos, ¿sí? Aquí en Buenos Aires, muchísima gente empezó a hacer cocinas comunitarias, cocinas centrales, donde empezó a hacer, con este cambio de no poder asistir a los restaurantes, la gente, con el boom de los deliveries, y desde una mini cocina o de una sola cocina poder abrirse y sacar varios deliveries y varias comidas. ¿Por qué? Porque no era suficiente esto de la alimentación, de alimentar, de llevar el plato y ya está, ¿sí? De a poco todo esto de la pandemia fue pasando en diferentes medidas y en cada país fue afectando de forma diferente. Por ejemplo, tuve la suerte de estar hace poco en Perú trabajando para el Grupo Rockies, donde tiene una gran cadena de restaurantes de diferentes tipos y ahí en la primera etapa de la pandemia, por ejemplo, afectó muchísimo el primer cierre, pero luego, poco a poco, la gente fue acostumbrándose a los deliveries, acostumbrándose a cambiar su forma, ¿no? de consumir gastronomía. Y en la última etapa ya habían superado las ventas prepandemia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que el uso de la gastronomía, de las tecnologías para la gastronomía se fue ayornando en estos 2 años más o menos de pandemia y en la última etapa fue muy fuerte y positiva, ¿sí? Acá en Buenos Aires impactó, pero no de la misma forma, ¿sí? Aquí lamentablemente pudimos mantener y sostener los más audaces los emprendimientos, pero no todo el tiempo que duró la pandemia. Algunos quedaron en el camino
y otros se hicieron más fuertes. ¿A qué iba con esto de Perú, de Lima? Como ya saben muchísimos, Lima es una gran capital gastronómica, el turismo gastronómico es de lo más fuerte y bueno, post pandemia pudo acomodarse muy bien y pudieron lograr esto que yo les estoy comentando, de pasar esta barrera de que la gastronomía sea solamente alimentación a que sea una expresión artística, una expresión de experiencia. Acá veo que está Eduardo Verano ya conectado con nosotros. Eduardo justo me estaba incorporando al tema de Lima, de Perú, de este fenómeno que ya hace unos cuantos años viene pisando fuerte en el mundo de la gastronomía mundial, no solo americana. Así que sería súper interesante que nos cuentes cómo estaba posicionada la gastronomía en Lima previo a la pandemia, cómo fue el impacto allá, ¿no? Y ahora que se va saliendo de a poco, cómo se va acomodando. Sí, correcto. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecerle a FEBA por la invitación. A ti, Miguel, como bien decías, tuvimos la oportunidad de poder tenerte aquí en el país. Un poco entrando al tema gastronómico y cómo es que la gastronomía por lo menos ha impactado en el país, creo que, y esto es un común denominador en todos los países, la gastronomía ha tenido un factor importante y ha tenido muchísimos cambios a través del tiempo. Nosotros, en cuanto al país, en cuanto a Perú, la gastronomía ha tenido un repunte súper importante en los últimos 25 años. De hecho, hoy la gastronomía se ha convertido en un factor importante de la misma economía y es donde se inyecta muchísimo dinero. Un poco para conocer datos que sé que ya tenía un indicador importante de estar dentro de las 10 cocinas más importantes del mundo. El caso de la gastronomía peruana, y solo para dar un ejemplo que creo que grafica un poco qué es lo que ha sucedido con este sector en el mundo, es que la gastronomía, o digamos Perú, o restaurantes peruanos en Estados Unidos en el año 2006 eran alrededor de 400 restaurantes. Hoy en día, en el 2021, podemos contabilizar alrededor de 4.000, entre 4.000 y 4.500 restaurantes de la gastronomía en el mundo y qué tan importante es para los países. De hecho, nosotros en el Perú recibimos alrededor de 4,5 millones de turistas al año. De esos 4,5 millones de turistas que recibimos al año, el 45% de esos turistas tienen un factor de decisión para visitar el país o para hacer el turismo en Perú, y es básicamente la gastronomía y la comida, ¿no? Eso creo que grafica un poco y de manera integral les puede dar una visión de qué tan importante es para nosotros la gastronomía en el país. En los últimos años, en los últimos 10 años, hemos tenido un crecimiento de casi 145% del sector gastronómico y ha habido claramente una explosión. Nosotros solo en el segmento gastronómico en el país estamos manejando alrededor de 5.000 millones de dólares al año. Esto es lo que genera el sector. Claramente hay un camino por recorrer, pero hoy en día la gastronomía como sector económico y como inyección de dinero al país es súper importante, ¿no? Claramente hoy en día el PBI en el país está entre 750.000 millones y 800.000 millones. Ese 3% lo representa la gastronomía, ¿no? Entonces, confío en que esto se vaya recuperando a través del tiempo. Claramente en el 2020 y 2021 hemos tenido una disminución. El PBI pero claramente esto es recuperable. Es más, a cifras del 2021, nosotros ya tenemos hoy 10%
de PBI, es decir, ya hemos recuperado lo perdido, sin embargo todavía nos queda 2 meses para poder recuperar un poco lo que hemos perdido, ¿no?, durante la pandemia. Pero sí es importante entender que por lo menos en el país y en el Perú, el sector gastronómico es un sector súper importante. Bueno, súper interesante y claro los números y cómo impacta, ¿no?, en la sociedad de Perú todo el trabajo gastronómico, ¿no?, que se fue haciendo en todos estos años. Uno de los puntos que a mí me gusta siempre marcar y me gustaría saber tu opinión también, Eduardo, es cómo cambió la cabeza del consumidor gastronómico también en esta pandemia, cambió en muchos aspectos, pero el gran desafío que nos lleva a nosotros, a los que desarrollamos esta tarea y esta labor y estamos al frente de esto, de que no basta, ¿no?, lo venía hablando hace un ratito, justo antes que te conectes, con el dar el alimento nada más, ¿no? Que hoy todo el tiempo tenemos el gran desafío de sorprender al cliente, de sorprender a nuestros invitados, porque si no sorprendemos, no basta. Antes, hace muchos años, yo me acuerdo, y muchos lo van a compartir, que antes se iba a comer y después se iba al cine o se iba al teatro, ¿no?, y la comida era para alimentarse. Hoy la salida es ir a comer afuera, ¿no? Hoy la salida es la experiencia gastronómica. Si uno va a comer a un restaurante de renombre importante, después no se va al teatro, ¿no? Es como que esa es la gran salida. Y ese es el gran desafío que después de toda esta pandemia parece que viene como con más fuerza. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí se te está escuchando, Eduardo. Uy, Sí. mil disculpas, la señal aquí No. es pésima. Bueno, ok, le mencionaba que sí, que efectivamente ya antes de pandemia nosotros ya teníamos ciertos niveles de experiencia y exigencias del mismo cliente sobre la expectativa que había por ir a un restaurante. Hoy eso se ha agudizado muchísimo más. Hoy en día el consumidor lo que busca es una experiencia integral desde que ingresa hasta que se va. Y creo que con la pandemia han habido ciertas variables que se han reforzado. El tema de seguridad alimentaria en el front y en el back, a lo que llamamos los BPM o las buenas prácticas de manipulación, han sido reforzadas al 500%. Hoy en día, inclusive, el material que se utiliza, aquí ha habido un comportamiento inusual del sector delivery, en que pasó a ser el 100% de la venta en algunos meses donde había muchas restricciones. Todo este cambio y este giro hacia entregar material reciclable o biodegradable, productos totalmente inocuos, información inclusive de quién prepara el producto y qué temperatura o cuál era el grado de temperatura que tenía esta persona al preparar el producto, son cosas que nosotros hace 2 o 3 años no nos imaginábamos. Entonces, la exigencia se ha quedado. Y es decir, hoy en el sector gastronómico, todo producto que, por ejemplo, va hacia el delivery, tiene que tener indicadores y variables cuantificables para el cliente, como quién lo preparó, cuándo lo preparó, si esta persona tenía una temperatura corporal adecuada, si usaba guantes o no, si el producto llega completamente sellado y no es manipulado. Creo que ha habido, para bien, cambios súper importantes en las exigencias del cliente sobre el producto que lo está llevando a su hogar, ¿no? Y esto, trasladado al mismo producto y a la calidad de producto, creo que ha reforzado y ha dado mucho más valor al sector gastronómico hoy en día. En el país, antes de pandemia, la participación del delivery era del 30%. Sin embargo, ya una vez con pandemia, hemos llegado a niveles de casi 90%, ¿no? Hoy en día está regresando, ya en octubre del 2021, por lo menos en el país, el sector de delivery ya representa un 30% de las ventas totales de un restaurante. Ya el salón representa el 50% y hay una variable, una unidad de negocio que es de productos para llevar, que ha tomado mucha fuerza y que hoy en día para nosotros representa el 20%, que es que el cliente va a recoger su producto, que ya no confía en un driver, en un motorizado, en alguien que le lleve el producto, sino que el cliente quiere asegurarse
de ir a recoger el producto y llevárselo de la manera más inocua posible, ¿no? A esto me refería con el tema de seguridad alimentaria, qué tan fuerte y qué tan potente es hoy, ¿no? Y en eso se están enfocando, creo, las estrategias, inclusive de marketing de muchas empresas, ¿no? Sí, un gran desafío para todos los gastronómicos porque por un lado se abre una gran puerta, ¿sí? Una nueva herramienta que es, como bien decías, el delivery potenciado, que se quedó un porcentaje más alto de lo que se venía trabajando, y por otro lado el takeaway o el para recoger en el local, que también subió su incremento. Pero todo eso tiene que estar apoyado, ¿no? Con un packaging perfecto, con una buena atención y cuando uno recibe el producto, ¿no? Con algo que sea diferencial a otro, ¿no? Es Doble correcto. desafío que nos deja esta pandemia y que realmente muchos estamos dando todo para satisfacer esa gran necesidad que nos deja, que nos requieren los clientes. Así Sí, que no, y definitivamente, Miguel, creo que estos procedimientos o procesos dentro de cocinas, dentro del back o del front de una cocina han llegado para quedarse. Hoy en día la exigencia, por ejemplo, en el país es que ya se utilice una sola mascarilla, que ya no se utilicen caretas, que era lo que estaba exigiendo los protocolos de COVID. Esto ya se retiró. Sin embargo, muchos de los restaurantes en el país han optado por quedarse con esa política de utilizar doble mascarilla, careta, guantes, cofias para el pelo, porque esa es una muestra y una señal de que la empresa o el restaurante al cual estamos yendo está precisamente respetando todas estas políticas de inocuidad, ¿no? Hay muchísimo interés en el país hoy de poder demostrar eso, ¿no? Como bien dicen, no hay que solo serlo, sino parecerlo. Y hoy en día, físicamente, uno puede entrar a un restaurante y ver cuáles son las medidas que toman los restaurantes para cuidar al cliente, ¿no? sí, súper importante y la verdad que es algo que sí, como bien se dice, esta pandemia nos quitó muchísimo y también nos dejó un montón de cosas para poder tomar y crecer y valorar, ¿no? Así que realmente invitamos a todos los gastronómicos que sigan apostando. Hoy por hoy el desafío es mucho mayor, el de la alimentación, el del brindar esta experiencia y bueno, yo tuve la suerte de estar un par de veces en Lima, hace poquito compartiendo ahí con Eduardo y es algo espectacular. Así como Buenos Aires tiene una oferta grandísima y es una de las capitales gastronómicas importantes, Lima es impactante la variedad de opciones que tiene para poder disfrutar la gastronomía con muchísima experiencia en cada rincón de la gastronomía limeña, ¿no? Así que bueno, Sí, Eduardo, correcto. por mi parte, muchísimas gracias que te hayas sumado a este tercer foro de comercio minorista y la realidad que un verdadero lujo tenerte con nosotros compartiendo acá, ¿sí? Nada, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy siguiéndolos a través de redes, he visto un poco las conferencias que han tenido y son muy similares a lo que está sucediendo aquí en el país, sobre todo al productor, a todos estos comercios minoristas que hoy necesitan repuntar y que necesitan ayuda económica, ¿no? No solo económica, sino logística, ¿no? Y para eso creo que están las grandes empresas para poder colaborar, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que crezcan todos, ¿no? Para eso estamos, para apoyar y colaborar. Así es. Muchísimas gracias. Listo. Nada, muchísimas gracias y un gusto. Estamos en contacto. Muy bueno, gracias Eduardo, Miguel. En la Hasta luego. gastronomía sobrevivirá, Gracias. sí, hay que reconvertirse o transformarse, pero sí, Totalmente, va a sobrevivir. sí. Lo que sí es que no hay que bajar los brazos, es un gran desafío que tenemos ahora. El desafío de sorprender con tanta oferta y tanta gente que hay. Porque también la pandemia, uno de los puntos que apenas comenzó la pandemia, todo el mundo se puso a cocinar Claro, para sobrevivir, ¿no? el que no hacía Cocinaron, ¿no? masa madre no existía, ¿no? Exactamente, Sí. somos todos italianos Sí. amasando, ¿no? Que fue un gran recurso
y también los grandes cocineros y empresarios poder brindar herramientas por las redes para que la gente pueda cocinar Sí. y vender. Ahora, como decía, a la gente no le basta con alimentarse y que sea rico la comida, sino que lo que tenemos ahora es un gran desafío en la experiencia del cliente cuando viene. Que tiene que ver con el servicio, la calidad, experiencia, un montón Y de la cosas, sorpresa, ¿no? Sorpresa. La sorpresa, algo diferente, algo Ah. que yo me gusta decirlo cuando tengo charlas, las lucecitas de colores, ¿no? Claro, ahí Cuando está. uno entra, pequeños destellos que uno no se los espere, que se los encuentre en la decoración de los platos, en los aromas, mismo aroma del restaurante, ¿sí? Calidez de ambientación, cosas que llamen la atención y lo hagan vivir a uno como que está... Pero si es en otro gastronomía, lado. nunca descuidar la calidad del producto, que es por lo Jamás. que vamos en Jamás. definitiva, ¿no? Jamás. El primer elemento. Eso no se negocia, nunca, nunca. Un placer haber compartido la charla. Igualmente, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable.